Mi nombre es Walter Sempertigues, estudiante de la Universidad de Santa María en Estudios Internacionales en la sección A del quinto semestre. Y hoy les hablaré en concreto sobre el Consenso de Washington y cómo este llega a tener una gran importancia en la actualidad. Para hablar de este tema tenemos que ir a la tabla de contenido. En esta tabla hablaremos de diferentes aspectos como sería el desarrollo del Consenso de Washington y sus características, de por qué la situación financiera y económica de Latinoamérica está como está en la actualidad. Hablaremos sobre los gobiernos de Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos, y de Margaret Thatcher, que llega a ser la primera ministra en Reino Unido. También abarcaremos un poco sobre el impacto de la liberación económica de Latinoamérica. Este llega a tener gran relación con el consenso de Washington. Y por último, hablaremos sobre la crisis financiera de 2008, cómo esta se pudo haber prevenido y cómo en la actualidad se tiene una idea de cómo atravesar a través de este tipo de recesiones. En primera instancia tenemos el Consenso de Washington. ¿Qué fue esto? Y este es denominado el Consenso de Washington al conjunto de medidas económicas de corte neoliberal aplicadas a partir de los años 80. Este sirve para hacer frente a la reducción de la tasa de beneficios de los países del norte tras la crisis que estos van a través de la economía de los años 70 y como salida de grandes organismos internacionales como el Fondo Monetario y el Banco Mundial hacia los países del sur en cualquier tipo de estallido de la deuda externa. Y esto se utiliza también para prevenir cualquier tipo de situación económica que ponga en gravedad a los países de Latinoamérica. También abarca a nivel macroeconómico, financiado y concebido por estos organismos. Al mismo tiempo, gracias a la ayuda internacional que promueve el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, intervienen por parte de estos dos organismos a trabajar para minimizar el riesgo de colapso del sistema financiero internacional por medio de la oferta de finanzas a los países deudores del sur, que encontrarán grandes dificultades para hacer frente a los pagos correspondientes. Esto lo vemos principalmente como el Consenso de Washington tiene 10 ideas fundamentales o características. Si nos ponemos a resumir cada uno de estos y sacando una idea general de estos 10 puntos, se hace referencia a la lucha contra el déficit público por vía de reducción de gastos, también a las reformas para reducir la progresividad impositiva, también la privatización de las empresas públicas, la liberación del comercio y de los mercados capitales a nivel internacional, minimizando las condiciones de entrada de inversión extranjera. También trata de combatir la desregularización de los mercados laborales internos y entre otros conflictos. Ahora bien, a mediados de estos tenemos que tener un poco más de contexto en qué tipo de gobierno se origina el Consenso de Washington. Ahora bien, el Consenso de Washington se origina a partir de los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido en los años 80. En primera instancia tenemos a Ronald Reagan. Fue elegido como presidente de los Estados Unidos el 4 de noviembre de 1981. Su importancia resalta en la disminución de la responsabilidad del gobierno federal en las soluciones a problemas sociales. También se impulsa la reducción de las restricciones a negocios e implementación de recortes de impuestos. Claramente, una de sus mayores virtudes fueron los Riga Economics. Este concepto se basa en la idea de la reducción de impuestos y desregulación que estimularía el crecimiento económico y aumentaría la inversión y el empleo, cosas muy importantes para mantener una economía estable. Sin embargo, dentro de la economía de Ronald Reagan habían pensamientos mixtos, debido a que la reducción de impuestos y endurecimiento de las tasas de interés tras un periodo de crecimiento económico en tiempos de paz. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta
el aumento del gasto público en el fortalecimiento militar que estableció una discordancia social en la comunidad estadounidense. También contribuyó a la reducción del tamaño del Estado dentro del papel del gobierno en la economía y cooperó a la defensa del libre comercio para que Estados Unidos no tenga ningún tipo de barrera comercial y así establecer una influencia más allá de su propio continente. Ahora bien, tenemos también a Margaret Thatcher. Esta política británica, cuya visión le ayudaría a ascender a los rangos como la primera ministra en Europa en representar a Reino Unido o a la Gran Bretaña. Su rol dentro del entorno internacional se debe a los factores de aceleramiento a la evolución británica. Y esto lo vemos principalmente que se estableció una economía estatista y ella ayudó para transitarlo al liberalismo. También su liderazgo llega a ser igual o superar al de Winston Churchill, uno de los más grandes estrategas a nivel histórico. Una de las más importantes reformas en sus posturas era el firme ataque contra los sindicatos dentro de su país. Y esto lo hace mediante las leyes que debilita el poder sindical en Gran Bretaña para contribuir que la economía pueda hacer una transición al liberalismo. También sus reformas establecieron la desregulación y liberación de su economía británica para aumentar la competencia y flexibilidad a nivel financiero y por último la privatización del sector económico, lo que incluyó las industrias claves como sería el acero, el gas, la electricidad y las telecomunicaciones que no fueran parte nada más a nivel estatal, sino que se repartiría en el sector privado. Ahora bien, tenemos que tener en consideración el contexto donde estos dos líderes se encuentran y, en primera instancia, estos comparten un ideal más financiero y político, debido a que lo político se establecía en ir contra el comunismo. Y lo financiero establecía que la intervención pública no se debía llevar a cabo dentro de la economía, debido a que el ahorro establecería a la inversión y por ende el crecimiento económico se lo llevaría y aumentaría así sus finanzas sin importar cuál país, idea la cual se llevó en consideración el consenso de Washington. El impacto de la liberación económica en Latinoamérica. Como ya bien vemos, la liberación económica en Latinoamérica se estableció gracias al consenso de Washington, debido a que buscaba principalmente que no hubiese cualquier tipo de intervención gubernamental en los mercados financieros como una herramienta relevante para estimular el crecimiento económico de estos países en desarrollo. Estos países en desarrollo nos referimos más a la parte del sur de América. Los países latinoamericanos en sí experimentaron tanto la importancia de su liberación de sus sistemas financieros y balances de pago, por lo cual se llevaría a las crisis de 1970 al 2000. A principios de la década de 1990, la mayoría de los países latinoamericanos implementaron una nueva estrategia de liberación financiera, gracias a la ayuda del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, al momento de ampliar sus sistemas financieros y promover diversificación al crecimiento económico. Sin embargo, las políticas financieras resultantes aplicadas a los 90 contribuyeron al surgimiento de una nueva crisis bancaria. Y claramente lo podemos ver en el cuadro, donde establecen la categoría de cuáles países se beneficiaron más de esta liberación económica. En primera instancia tenemos a países como Chile, Colombia y Venezuela, debido a su propio contribuyente de recursos naturales. Y también tenemos países, los cuales la mayoría no le iban tan bien en esta liberación económica. Ahora bien, también tenemos dos caras de la misma moneda. Tenemos la teoría del consenso de Washington y la práctica, cómo se lleva a cabo esto. Y en primera instancia, es que
El ideal que promovió el Consenso de Washington trataba de liderar financieramente a las economías para que surgiera una relación positiva entre el desarrollo financiero y el crecimiento económico, como se esperaba. Sin embargo, en los países de América no afecta de la misma forma, y esto se debe a los ciclos de auge y caída de crédito. Profundizando más en su deterioro de la liberación financiera, esto promovió enormes cantidades de crédito para el sector privado sin un marco de regulación prudente y adecuado para evitar la acumulación de préstamos y la descapitalización de los bancos de la región. Por lo cual, evidentemente, llegaría a haber una gran sección de Latinoamérica que no se beneficiaría en ningún sentido sobre el Consenso de Washington y su liberación económica. Ahora bien, todo esto se amontona a la crisis financiera de 2008. ¿Qué fue lo que ocasionó este gran desastre? Y las raíces de este problema se pueden encontrar en 1999 sobre la Ley Gramm-Leach-Bell, también conocida como la Ley de Modernización de Servicios Financieros, que derogaba una antigua ley que se estableció en 1933, por lo cual los bancos utilizarían los depósitos para invertir en derivados para competir con las empresas extranjeras. Sin embargo, las desregulaciones económicas comenzaron a aparecer y esto afectaría a los siguientes años, como serían desde 2001 al 2008. En primera parte, en el 2001, se vio como el banco coge agrado a los nuevos productos derivados y esto resulta en la reducción de tasas de intereses en hipotecas. En otras palabras, los pagos de préstamos, como es el interés, eran más baratos. Pero esto redujo los ingresos de los bancos, que se basaba en las tasas de intereses de los préstamos. Debido a esto, un nuevo modelo de negocio surge, como sería la compra de viviendas por tan poca tasa de interés de los bancos y las personas pueden darse hipotecas lujosas. Esto iría aumentando en 2004, donde el banco no se podía dar el lujo de establecer un interés más bajo y las tasas comenzaron a subir de un 2.5% a un 4.25%, los que los deudores hicieron que aumentaran los precios de viviendas para seguir aprovechando las ganancias del sector inmobiliario. A mediados que vamos de 2005, se genera una burbuja. Esta tiene gran similitud a los felices años 20. Sin embargo, esto traería peores consecuencias. En este año se destaca la demanda de vivienda, lo que impulsó a la hipoteca y la demanda. Con esto en mente, se podría establecer cómo en los préstamos tan baratos, las personas comenzaron a comprar casas para inversión y venderlas a medida que los precios seguían subiendo. Claramente en 2007 era evidente que la desregulación económica era inevitable y el porcentaje de hipotecas se duplicaba y crece un 14%, por lo que traía una de las más grandes recesiones para Estados Unidos, que luego afectaría a nivel global en otros sectores. Sin embargo, como vemos en la gráfica, se puede notar cómo el índice de vivienda surge a mediados de 2008 y para establecer que esta recesión no sigue avanzando, se bajan estos índices. Sin embargo, de esto podemos acertar que una de las recesiones más importantes que ha pasado en este siglo se ha podido sobrellevar y no ha surgido otra como esta.